¿Y tú cómo ves la crisis? ¿Como una oportunidad o una piedra en el camino? Albert Einstein decía que la crisis es necesaria para que la humanidad avance. Solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes, el ingenio y la creatividad. Yo soy Cristel León, conectémonos en este espacio. Hola, ¿cómo están todos? Pues de nuevo aquí, con ustedes, con este nuevo tema. Pues la verdad que da mucho de qué hablar este tema, con el tema de éramos felices, no lo sabíamos, una nueva oportunidad ante la crisis. Y está mi querida amiga Ruth Angélica, que nos va a dar este tema, la verdad interesante, Ruth. Y bueno, Ruth, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí contigo, muy contenta de que ampliemos este tema a todas las personas que nos están viendo. Sí, es Ruth, Contenta de estar aquí. ¿sí? Sí, Contenta entonces, Ruth. sí, sí, contenta, muy contenta. De hecho, esta semana di capacitación sobre este tema y pues ya te imaginarás, o sea, nutrida y disfrutando todavía la asimilación de la experiencia de esta vivenciación del taller que estuve dando y pues deseosa de compartir con las personas que nos ven este, toda esta información. Perfecto, Ruth, entonces tienes fresquecita Sí, sí, este sí. tema. Perfecto, Ruth. Pues te voy a presentar. Ruth es licenciada en Psicología Social, egresada de la Unimex. Es psicoterapeuta gestal en atención a niños, adolescentes y adultos. Tiene una especialidad en desarrollo humano en psicoterapia gestal. Tiene un diplomado en tanatología egresada de la sede y también tiene un diplomado en el diagnóstico e intervención de los principales trastornos y discapacidades infantiles. Ha dado conferencia acerca de la prevención del suicidio y también principios de la gestal. Tiene 6 años de experiencia como psicóloga en la Casa Hogar para TEFE, atendiendo a niños y familias en estado de vulnerabilidad. Así es. ¿Ok? Pues bueno, Ruth, comenzamos con este tema y pues me gustaría pues saber qué nos puedes aportar acerca pues de más sobre todo ahorita que estamos pasando con esto de la pandemia. Creo que es una crisis que todos eh, pues lo hemos vivido, ¿no? Pero no nada más esto, creo que existen crisis en todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Así es. La crisis es algo que a todos nos toca vivir y en algún momento de nuestra vida nos sucede. La cuestión con la pandemia es que mundialmente vivimos una crisis. Así es. Todos, creo que ninguno nos salvamos de esta crisis de la pandemia en diferentes aspectos y cada uno desde su propia historia, algunos como crisis económica, otros como crisis emocional, otros como crisis por pérdidas de la Así es. salud, por pérdidas familiares, de diferentes maneras. Todos estamos en crisis. El aislamiento también te genera crisis social, Ujú. eh, crisis espiritual, porque también nos viene a pegar en nuestra fe, en nuestras fortalezas en ese aspecto. Entonces, creo que ninguno nos salvamos de haber tenido crisis en que si hago esto o no hago esto, será prudente ir a ver a mi familia, no será prudente ir a ver a mi familia, me quedo en casa sufriendo la soledad,
salgo, no salgo, y si salgo y, y me da la depresión por estar aquí sola. O sea, fue un cúmulo, ha sido un cúmulo de situaciones que me ha tocado acompañar durante esta pandemia, durante este tiempo de confinamiento a varias personas y muchos es de diferente forma, pero estamos en crisis. Así es, Estamos en duelo también. así es. Sí. Fíjate, Ruth, y hablamos de crisis. ¿Qué es la crisis? Porque sí hablamos de crisis, pero ¿cómo es? ¿Qué es? O sea, ¿cuál es el concepto de crisis? Ajá. La crisis es una situación grave que nos ocurre en algún momento. Es una coyuntura de cambios. Nosotros estamos dirigidos hacia una situación, hacia un proyecto y sucede algo que en una crisis se nos interviene en ese trayecto y nos obliga a dar un giro, a cambiar la situación. No es porque nosotros decidamos, sino porque la situación nos obliga a hacer el cambio. Entonces, O sea, ese es es un momento en el cual nos situamos y la misma vida nos obliga a tomar diferentes decisiones, ¿no? exacto. Sí, nos cambia la vida. Okay. Nos cambia la vida. Y esta situación nos ha cambiado la vida en diferentes aspectos. Nos está obligando a cambiar, nos está obligando a movernos. A nosotros como terapeutas nos está obligando a entrarle a la tecnología, a ver unas nuevas maneras y unas formas de dar terapia y acompañamiento. Sí, No lo claro. podemos hacer en algún tiempo. Ahorita yo empiezo apenas a dar de manera presencial algunas sesiones, pero me obligó a ver esta nueva forma, a practicar esta nueva forma. Si esta crisis no se hubiese dado, quizás yo no le hubiera dado este panorama a esta manera de dar terapia tan frecuentemente como ahora lo estoy haciendo. Así se ha dado un cambio de diferentes formas. Eh, al salir de casa, de qué manera te tienes que cuidar. Anteriormente, cuando íbamos a andar con el alcohol y con el gel antibacterial para todos lados y pues evitando saludar, abrazar, si no es por esta situación, no lo hacemos, pues, Claro, porque genera, y esta porque situación genera también la nos necesidad. obliga a que, como decíamos en el tema, ¿no? A valorar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, como dices tú, el hecho de no abrazar a, no sé, a tus amistades, el día de hoy este cambio nos hace valorar que antes un abrazo era tan significativo, ¿no? Sí. Ahora hasta he visto y leído contextos de todo lo que te genera un abrazo, toda la segregación de serotonina, que en un abrazo que perdura más de 3 segundos, todo lo que te puede dar en esa contención. Y digo, wow, todo lo que teníamos y no nos dábamos cuenta. Y Así. esta crisis nos hace voltear a mirar esta parte que teníamos, a valorarla, a, a valorar tus prioridades. ¿Quiénes, qué personas son tus prioridades? Tu familia, qué amigos son los que verdaderamente son efectivos y afectivos. Porque solo a quien le interesas es como que realmente es el que ha estado en contacto contigo durante este Claro. tiempo o tú te has preocupado por él de alguna manera a través de un mensajito. O sea, la crisis te hace voltear a ver y te hace valorar también. Ujú. Y en cuanto a esto que te comentaba en un principio de lo del taller vivencial, que le es una nueva oportunidad ante la crisis, es como en este tiempo que, si tú quieres, ya empieza a pasar como el pico de la pandemia, ya estamos mirando
como llegar a un nuevo puerto, Ujú. a una nueva oportunidad, porque eso es lo que significa oportunidad. Estar ante un puerto, a estar ante un nuevo lugar que te genera seguridad y estabilidad. O es antes y portu de puerto. Esa es la definición de oportunidad. Entonces, estamos llegando o estamos atracando un nuevo puerto. Yo ya empiezo a dar las consultas presenciales. Sí, pero ¿cómo quiero estar en esta nueva oportunidad? ¿Cómo quiero vivir esta nueva oportunidad? Porque también con la pandemia se entra en crisis en nuestra forma holística, bio, psico, social y espiritual. Así es. Muchos entramos en crisis desde lo biológico, a nivel salud física. A ver, soy vulnerable. ¿Qué tanto soy vulnerable ante este virus? ¿Qué tanto soy persona de riesgo desde el nivel biológico? Muchos entramos en crisis desde el nivel psicológico, porque se nos despiertan nuestros miedos, nuestras emociones, nuestras inseguridades, nuestros apegos. Muchos entramos en crisis desde el aspecto social. ¿Qué tanto puedo estar en casa, en aislamiento, sin ir a fiestas, sin ir a los centros comerciales, a comprar, sin estar en grupos de personas, las personas que se congregan en cuestiones religiosas, que tuvieron que también dejar de estar en esa parte? Sí. Crisis espiritual, ¿cómo estamos en nuestra fe? ¿Qué tanto confiamos o no confiamos en nuestras creencias? ¿Qué tanto nos sostenemos en nuestra fe? Todas estas crisis a nivel holístico, algunas más en un aspecto, algunos menos en otros aspectos, pero todos de alguna manera entramos en crisis y nos hizo mirarnos cuáles son nuestros puntos de oportunidad para trabajar en ello. Sí, y ver como que también nosotros somos personas, como dices tú, vulnerables, que somos parte de este mundo, pero somos una parte también insignificante o significante, pero eh, vaya, no somos el ser humano que a lo mejor tenemos el control de todo, ¿no? Vemos qué tan nuestra vulnerabilidad como seres humanos, creo que hoy en día los estamos viendo, ¿no? Como dices tú, esta parte biológica, la verdad es que yo tengo mucho contacto con doctores y muchos de ellos murieron, muchos de ellos se enfermaron. Yo, de hecho, fui víctima del COVID. Entonces, también esta parte de la salud, sí es como decir, eh, somos vulnerables. A veces escuchamos, ¿no? Temas de decir, ay, eso nunca me va a pasar a mí. Sin embargo, a lo mejor no enfermarse, el ver gente muy cerca de nosotros que se enferman, entonces sí, nos hace como valorar ciertas cosas. Como dices tú en la cuestión psicológica, también me imagino que a ti también te pasaba con pacientes, ¿no? El hecho de estar en casa solos con los nuestros, o fue como dices tú, un punto de oportunidad, porque nos hizo como valorar lo que tenemos en casa y que nunca, bueno, al menos como las mamás trabajadoras o las personas que trabajan mucho, que están fuera de casa, valoraron estar con la familia. O al final de cuentas dijeron, no, prefiero estar en el trabajo que en casa, ¿no? Entonces, sí, todos estos aspectos que dices tú. Y pasa que valoran el trabajo, que ahora se dan cuenta, porque luego nos quejamos, ¿no? Valoras ahora eso que tenía y eso que te daba seguridad económica, porque muchas personas entran en crisis económica también, y ahora al darte cuenta de esto, de que estar mucho tiempo en casa y te quejabas del trabajo, pues ahora valoro el trabajo, ahora valoro
el lugar, convivencia. Extraño a mis compañeros de trabajo, que en otro momento, ay no, sí, estoy chocada, ¿no? O sea, éramos felices y no lo sabíamos. Teníamos privilegios, gozábamos de privilegios que nos fueron puestos en pausa obligatoria, y solo a través de esta pausa es que hemos empezado a valorar. Muchos, te vuelvo a repetir, cada quien desde su manera. Habrá quien estaba todo el tiempo con la familia y ahorita en el aislamiento no se pueden ir a permitir a verlas. Entonces dices, ay, yo que me quejaba, que estaba pegada todo el tiempo con mi familia, ¿cómo los extraño hoy? Así O es. sea, cada quien desde su trinchera. Entramos en crisis. Los chicos de la escuela, no, ay, la escuela todos los días, esto, lo otro, me tengo que levantar. Wow, ahora cómo extrañas a tu grupo, extrañas esa tomar el camión y levantarte temprano y el receso, y las clases no son iguales Claro. que en ese momento, ¿no? Entonces, socialmente también se entra en crisis. Y esta crisis, Ruth, fíjate que ahorita como lo escuchamos de decir éramos felices y no lo sabíamos, es como añorar este pasado, ¿no? Y precisamente nos damos cuenta de muchas cosas y sabemos que a lo mejor ya no va a ser igual. Nuestra manera de vivir ahorita ya no va a ser igual. Y es como también pasar como este duelo de decir y aceptar que no va a ser igual. Así es. Sí, acabas de tocar algo bien importante, y es que eso es la crisis: cambio, cambiar, diferencia. Va a ser a partir de ahora, y está siendo diferente a como la vida, a como la veníamos viviendo. Sí, le estamos poniendo atención más a nuestra casa que habitamos todos, la misma casa que es la tierra, que anteriormente pensábamos que lo que ocurría en China no me iba a afectar a mí. Ya nos dimos cuenta que así esté del otro lado del mundo afecta y nos afecta, porque Sí, habitamos en una misma casa. claro. Sí, totalmente diferente. Y la mirada en la que hoy quisiera como que pusiéramos enfoque es en mirar esta oportunidad que estamos teniendo de vida, de tocar este puerto al que parece ser que ya está llegando a México, ¿no? Que es que ya está pasando lo peor de la crisis, y que aprendamos de esta crisis a cuidarnos en todos nuestros aspectos: biológico, psicológico, espiritual, emocional, social, en todos nuestros aspectos, y que veamos en qué aspecto nos hace falta trabajar en mí para que estemos preparados, porque no sabemos, ya el mundo nos cambió, no sabemos en qué momento nos vuelva a cambiar, y estemos preparados para cambios. Por ejemplo, quien está en, vulnerable en el aspecto biológico de salud, pues cuidarnos más en ese aspecto. Quienes nos dimos cuenta que estamos vulnerables en el aspecto emocional y que ves que empiezas a caer en ataques de pánico, en ansiedad, pues cuidar esa área en ti. Estás teniendo esa oportunidad. Esta crisis nos está dando la oportunidad de revisarnos en qué área necesitamos trabajar para estar mejor parados, para tener más posibilidades de llegar a este puerto seguro, de llegar en mejores condiciones, y que cuando tengamos, porque oportunidades puerto es como llegar, los marineros cuando llegan a un nuevo puerto, la oportunidad es delante del puerto. Llegando al puerto que llegan de estar en alta mar, es mirar ese puerto, ese nuevo puerto al que llegan, al que van a atracar, y estar ahí de las mejores condiciones posibles, en las mejores condiciones posibles, y prepararse para, si hay necesidades de regresar al alta mar, a las mareas,
a las tribulaciones, estar preparados. Aprovechar la oportunidad que tú tienes, aprovechemos la oportunidad que tenemos al atracar en este puerto que al parecer estamos llegando. Y este puerto también lo podemos mirar día a día, una nueva oportunidad. Tengo vida. ¿Cómo quiero aprovechar la oportunidad de vivir? Fíjate, Cris, que esta época, esta pandemia también creo que nos ha hecho mirar la importancia de estar vivos, Sí. ¿sí? De valorar la vida, Sí. de mirarte, porque tocamos mucha vulnerabilidad ante la muerte, Sí. ante llegar a pensar que alguien de nuestra familia va a morir, puede perder la vida o vivir una pérdida. Sí, sí, así es. Entonces, esto creo que también eso es una oportunidad para que aprovechemos y valoremos nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos. Porque, como bien decías hace un momento, creíamos o nos creemos en algún momento que podíamos llegar a ser superpoderosos y no lo somos. Sí, Para morir, solo necesitamos estar vivos. así es. La muerte es universal. Mueren en China, mueren en Estados Unidos, mueren en México, se muere en todo el mundo. Ya Sí. lo vivimos. Y morimos y se muere gente de bebés, niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, de todas las edades. Claro que al darnos cuenta, al ver que esto está sucediendo, ups, toco vulnerabilidad, puedo morir. La propuesta es, miremos la crisis, sí como un cambio de oportunidad. ¿Cómo ves? Claro que sí, creo que ahorita de manera general, hablamos de la pandemia en general. Como dices tú, me imagino que esta pandemia es cuando estamos en alta mar, como dices tú, con el marinero, y que en algún momento vamos a llegar a este puerto que dices tú. Pero en ese puerto tenemos que descansar, tenemos Sí. que alimentarnos, tenemos que beber, tenemos que disfrutar de este momento, porque nos vamos a ir a alta mar, como dices tú, y a buscar nuevas tormentas, no a buscar, sino porque no porque lo busquemos La nosotros, vida sino te las porque la trae. vida sí es, ¿no? No nada más es esta crisis que, como dices tú, viene a enseñarnos acerca de valorar la vida, pero hay muchas crisis en a lo largo de nuestra vida. Como cuáles crisis más puede haber en nuestra vida. Ups, crisis ante la pérdida de un ser querido, crisis económica al perder mi empleo, crisis familiares al estar ante un divorcio, crisis eh, ante una catástrofe, algo que hace que nos cambie la vida. En la crisis de los años 40 también, cuando ya nos pegan los años 40, Exacto, también por la crisis, edad. ¿no? Es algo que no esperas, es algo inesperado, es algo sin avisar, es algo que te obliga a hacer un ajuste, un cambio. Crisis existenciales, ¿para qué estoy? ¿Para qué vivo? Desde su sentido de vida, crisis emocionales. Hay muchos tipos de crisis. Y creo, Ruth, que la importancia de esta pandemia fue porque todo ese tipo de crisis que mencionas, en esta situación de la pandemia, la vivimos todas estas crisis, todas estas que nos mencionas, ¿no? De Creo que esa manera es la generalizada. importancia, ajá, tan relevante de esta pandemia. Sí, sí. Crisis en el sector salud, Sí, crisis, o sea, algo tan importante y tan valioso como es nuestra salud se ha visto afectada por la crisis. ujú, Entonces, sí, eso es lo relevante que nos hizo poner atención a cómo estamos.
¿crees que haya personas que de verdad no vayan a aprender de esto? Wow. No lo sé. No lo sé. Mi deseo y mi esperanza es que todos aprendamos de esto. Sí, así es, Y pues puede llegar a suceder, pero ojalá sean los menos, ¿no? Mi deseo y así mi esperanza es que realmente aprendamos de esto, que esto nos enseñe a ser más solidarios, a ser empáticos, a entender al otro, porque también hubo una crisis de valores cuando he sabido de personas que cuando está alguien enfermo, lo marginan o saben que está enfermo. Sí es cierto, hay que aislarse, pero el aislamiento no implica aislarte emocionalmente, acompañarlo aún a la distancia, decirle eres importante y me preocupa cómo estás. Hay personas que creo que con tanto fue el énfasis de aislamiento, 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 no vayas, no asistas, no esto, que creo que se apaniquearon tanto que hasta un WhatsApp, una videollamada, se olvidaron de hacer esto. Creo que estamos aislados, en un momento estamos aislados físicamente, pero no emocional y espiritualmente. Hay es, otras formas de hacer contacto. El así es. contacto humano, y tú lo sabes también, Cris, que en la psicología humanista, con que yo te diga, estoy contigo, te acompaño y eres importante para mí, tú ya me sientes, ya me percibes de qué manera yo te lo estoy diciendo. Entonces, y eso en un momento de vulnerabilidad, en un momento de soledad, es sumamente valioso. Así es. Creo que esta crisis también nos enseña a esta parte, a mirarnos como humanos vulnerables, a que somos seres humanos, no somos de acero, como dicen, y no somos todopoderosos, ¿no? Y, y que esta crisis de que en algún momento te apartaste, veas y te dirijas de una manera diferente a tu familia, a tus amigos, a tu entorno. Yo me he encontrado con personas que de verdad me dan ganas, tú sabes que soy bien apapachadora y me dan ganas de abrazarlos y ya no me quedo que les hago así, sí, te abrazo. Y dicen, Ruth, siento tu abrazo. Y creo que esto también nos está enseñando que valoremos la importancia del contacto físico, que en este momento no lo estamos teniendo, pero porque no lo tengamos, no quiere decir que no podamos contactar con las personas que amamos. Hay Así es. diferentes formas. Ruth, Encontrar la diferencia. así es. Fíjate, Ruth, que me gustaría como en estos tiempos de crisis, en todos los aspectos de la vida, que nos compartieran qué podemos hacer para no victimizarnos, no quedarnos estancados en ver lo negativo de lo que está pasando, sino ver la oportunidad ahí, cómo le podemos hacer. Y me imagino que el público también quisiera saber cómo le podemos hacer, porque en el momento es muy difícil ver Sí. para qué es esto que me está pasando, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Pues fíjate que tenemos, a mí me gusta y lo que estoy haciendo es practicar el té. Te voy a decir el ¿Cuál té. es el té? ¿Sí? Cuéntame, el té de té verde o qué? No, no, fíjate, el té, y te voy a decir el té cómo es. Reconectarte contigo misma. Encontrarte contigo misma. Conectarte. Reconocerte. Amarte. Acompañarte. Mirarte. Encontrarte. Cuando tú pongas, y mira, se me enchina la piel. Cuando
cuando nosotros empecemos a practicar este té que te estoy contando, vamos a empezar a darnos cuenta qué es lo que estoy necesitando, qué es lo que tengo que trabajar en mí para estar en mejores condiciones ante una crisis. ¿Qué es el cambio que me está pidiendo hacer esta crisis? ¿Cuál es la oportunidad que me está ofreciendo para estar en mejores condiciones en ese puerto? Y fíjate que un ejemplo que de lo que dices, te comentaba al principio que me enfermé de COVID y en ese momento de encierro, de cuarentena, de suspenso, porque no sabía qué iba a pasar, me iba a dar, todas estas preguntas y estas dudas que no a mí nada más me pasan, sino creo que a todas las personas que estamos viviendo esto, aunque te hayas enfermado o no te hayas enfermado, la angustia es la misma, ¿no? Sí. Y creo que en ese momento lo que tú dices, este té, me lo tomé. Me Exacto, lo eso tomé es. porque fíjate que es este proyecto que estoy haciendo de este espacio donde lo que más deseo es la conciencia para todos, ¿no? Llegar a todos con esta conciencia, esta salud mental en todos los aspectos de nuestra vida. Lo tenía yo ya proyectado, ¿no? Pero no tenía como ese estímulo, ese deseo, como esa patadita para que surgiera. Y fue cuando surgió, fue en el momento que surgió este proyecto, dije, va, o sea, ¿qué tengo que perder? Tengo que esto. Y así como mi experiencia, muchas más, tú también, ¿no? En este Sí. aspecto pasó, ¿no? Sí, fue lo Entonces, que no nada más hizo es crear la página, que Ruth Rodríguez, fue empezar a trabajar en cómo quería estar también para el otro, de qué manera puedo acompañar y apoyar al otro. Porque se empiezan a gestar, como buenos gestaltistas que somos, Cristel, se empiezan a gestar en nosotros unas nuevas creaciones. Se despierta esta parte creativa o imaginativa como unas nuevas oportunidades de hacer, qué hacer de una manera diferente. Y aquí estamos, mira. así es. Y en sí, es que la gente que nos escucha es como que sí tiene que hacer esta introspección, escucharse a sí misma, ver qué es lo que pasa adentro, qué es lo que a lo mejor hace falta por detallar en su vida y dar este impulso, ¿no? Para realizar las cosas que tienen que hacer, ¿no? Por ejemplo, hacer ejercicios, si nunca lo hemos hecho, ¿no? Empezar a hacer ejercicio porque mi cuerpo me lo está pidiendo, pues hagámoslo. Entonces, buscar estos ajustes creativos para, para empezar a hacer las cosas, ¿no? Así es, Cristel, sí. Y cuidarte, amarte. ¿Y por qué no reconciliarte también contigo misma? Ruth, y en sí es como también preguntarnos para qué, en vez del por qué, ¿no? De esta situación. Creo que también es una pregunta clave, no decir, ¿por qué me está pasando esto, Dios mío? ¿Por qué la vida? Sino, ¿para qué? ¿Qué me quiere Exacto. enseñar esta situación, no? Sí. Sí, cuando nosotros cambiamos, fíjate, cuando nosotros estamos en el por qué, en ubicarnos en el por qué, y como comentaste hace rato, estamos en el rol de victimizarnos. ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? O porque, ¿sí? Cuando estamos en el para qué, nos cambiamos inconscientemente un poquito de lugar y entonces vamos a la zona de aprendizaje. ¿El para qué? ¿Para qué me está sucediendo? ¿Para qué? Y si le agregamos el cómo le puedo hacer, damos otro brinquito y empezamos a buscar de qué manera puedo solucionar
o de una manera diferente puedo mirar lo que me está sucediendo. Así es. Y quiero como remarcar mucho que hablarlo es fácil, o sea, decir es fácil. Y, por ejemplo, a lo mejor las personas que nos están escuchando y han tenido una pérdida de familiar con esta situación, eh, aquí es de verdad, o sea, vivir ese duelo y el mismo tiempo nos va dando la respuesta, ¿no? No es que dejemos de dejar de sentir y que todo sea miel sobre hojuelas. Todo lleva un proceso, Ruth, y eso sí lo quiero dejar remarcado porque hablarlo sí es muy fácil, pero vivirlo es muy difícil, pero también es parte de este mismo proceso para aprender, ¿no? Que a veces Claro, es doloroso. claro, no, los duelos son, de hecho duelo es dolor. Los Así es. procesos de duelo eh, sucede cuando nosotros tenemos una pérdida significativa en nuestra vida. Y si tú tuviste un trabajo muy importante y lo perdiste, estás en duelo. Si Claro. perdiste a un familiar cercano, estás en duelo. Socialmente estamos viviendo un duelo. Sí. Entonces, sí, esta parte que dices es verdad, no es fácil, no es fácil y cada duelo es diferente desde la propia experiencia de cada uno de nosotros. Sin embargo, hacerte consciente, el primer paso es reconocer que esto que me está sucediendo me está doliendo, porque muchas veces estamos en la etapa de la negación y no es posible que esto me esté pasando a mí, no es cierto, esto no está pasando. Entonces, esa etapa de negación forma parte de nuestro duelo, porque en ese momento no estamos preparados para reconocerlo a nivel inconsciente. Entonces, vamos pasando por esas etapas, lo que es la negación, lo que es la negociación, lo que es el enojo, el por qué hice, no me merezco esto, el enojo con el mundo, con los chinos, decía yo a las chicas, o sea, todo por culpa de los chinos, podemos llegar a pensar, ¿no? Y luego pasamos por otra etapa que es la depresión. Si estamos en un duelo, eh, pues un duelo se puede decir normal, no complicado. Eh, la depresión es emocional, que te permitas tocar tu tristeza y tu dolor, lamber tu herida. Les decía, es muy diferente a decir, la voy a lavar esta herida y va a doler, sí, pero va a sanar desde adentro. Y vas a quedar la cicatriz, pero va a sanar. A muy diferente que si tengo la herida y me la cubro y no le quito las bacterias, lo que puede hacer que se me infecte, lo que va a pasar es que me va a estar generando un dolor y me va a estar generando un dolor y va a acrecentar y va a generar infección más adentro. Así es. Entonces, sí, es bien, puede ser muy difícil y muy doloroso, pero el primer paso es reconocerte, por eso te digo que reconocerte, mirarte y cuidarte, atenderte, para que empieces a transitar desde esta introspección a sanarte. Ujú. Así es. Es como también soltar un poco el control de todo esto y, y aceptar que no siempre tampoco tenemos por qué entender lo que pasa, ¿no? Como te digo, creo que el tiempo es tan sabio a veces que va acomodando las cosas y en el momento no lo logramos entender, ¿no? Sino hasta después, el para qué nos estábamos pasando lo que estábamos pasando, ¿no? Exactamente, Cristel. Y cuando llega esa etapa de aceptación, es cuando ya empezamos a mirar qué nos está enseñando, qué estoy aprendiendo, qué aprendizaje me dio esta situación. Ya estoy en otro lugar.
cuando transitamos hacia la etapa de la aceptación. Y no quiere decir que sean todas estas etapas desde la tanatología, que las tengamos que vivir así, un escaloncito y luego otro escaloncito y luego otro escaloncito. No, puede ser que lleguemos al enojo y de repente estemos en la tristeza. Y de repente, sí, ya empezamos a aceptarnos, pues sí, ahora tengo que usar cubrebocas, no tengo de otra, esa es la nueva manera, esa es la manera de cuidarme. Y de repente, ay, ya me tiene fastidiada este cubrebocas con esta calor que hace aquí en Veracruz. Y de repente otro día, no, pues es que lo necesito, me lo tengo que poner, ya no tengo de otra, me quiero, me cuido, me lo pongo. ¿Sí me explico? Entonces, así vamos a ir transitando hasta que nos vamos adaptando, aceptando esta nueva realidad que nos está tocando vivir. Y cuando aceptemos esta realidad, creo que podemos volver como a reivindicarnos, a ser felices como lo éramos también, ¿no? Aceptar esta nueva normalidad es como decir y disfrutar para poder ser felices y creo que ahora sí valorar lo que pase a nuestro alrededor, ¿no? Y ser felices de una manera diferente. Así es. Desde esta aceptación. Ya no vamos a ser felices como antes, éramos, pero no porque sea diferente, vamos a dejar de ser felices. Podemos lograr ese estado también. Que también lo comentaba, la felicidad no es eterna y tú y yo lo sabemos, forma parte de nuestra vida. La felicidad se va encontrando en el camino y por momentos somos felices y de repente se nos puede venir otra crisis. Pero esto que nos ayude a estar en mejores condiciones anímica, emocionalmente, para poder de alguna manera ser resilientes para más crisis que se nos vengan. Hacernos más fuertes. Exacto, hacernos más fuertes y flexibles. y flexibles, porque muchas veces lo que nos hace más complicado es que no seamos flexibles. Eso nos rigidiza y nos complica más la existencia. Así es, mi Ruth. Pues Ruth, para cerrar con esto, con este tema, Ruth, no sé si por ahí se me pase algo más, pero bueno, como un resumen de todo esto, crisis de cambio, tenemos que ser flexibles para estos cambios, adaptarnos para estos cambios, ver que nuestros valores cambian también, que la situación y las decisiones en la vida nos mueve a todo esto, nos damos cuenta y valoramos de amistades, de trabajo, de salud, que somos seres biosocial y espiritual y que en alguno de estos aspectos de nuestras esferas de nuestra vida siempre va a haber una crisis en la cual tenemos que aprender, ¿no? Debemos aprender y bueno, esta parte de esta que nos dices tú, de reconectarnos, reconocernos, practicar lo del té, ¿no? Practicar el té, reconocerme, amarme, acompañarme, mirarme, ver estas necesidades actuales que tengo en esta crisis para aceptarlas y adaptarnos y a la nueva forma o a la nueva vida que no nada más esta pandemia nos llega, sino la tomemos para toda nuestra vida, porque toda nuestra vida, todo el proceso de nuestra vida y todas las etapas de nuestra vida y todas las áreas de nuestra vida, siempre va a haber crisis y tenemos que aprender de ello. Así es, Cristel. Pues lo resumes muy bien. ¿Algo más que nos quieras decir, Ruth? Lo resumes muy bien, lo resumes muy bien. Pues nada, agradecerte esta oportunidad en este nuevo puerto que es lo virtual. Así que es. estamos aprovechando esta oportunidad que se nos está dando. Agradecerte, Cristel, el estar aquí contigo y que qué bueno que nos estamos adaptando a esta nueva realidad y que esta adaptación que estamos logrando
sea en beneficio no únicamente de nosotros, de nosotras, sino que también podamos servir y acompañar a los demás. Gracias, Esther. Y me da mucho gusto estar aquí contigo, Ruth. Espero que no sea la primera ni la última vez, porque creo que tenemos mucha tela de que cortar. Hablas de duelo, hablas del tema del suicidio que apenas acaba de pasar ahorita el día de la prevención del suicidio. Creo que hay muchos temas que nos puedes aportar aquí y me siento muy emocionada de que estés aquí. ¿Cómo te pueden contactar, Ruth, para terapia, para talleres? Danos tu información, Ruth. Bueno, en mi página de Facebook me encuentras como Ruth Rodríguez. Ok. Y en mi correo es ruth-bilua@gmail. Okay. Y mi número 2292-32-1323. Ahí por WhatsApp me mandas un mensajito y nos ponemos en contacto. ¿Sabe? Perfecto, Ruth. De todos modos, vamos a poner la información arriba en la página para que te puedan contactar, Ruth. Y bueno, pues eso es todo, público querido. Espero que les haya gustado este tema, este gran tema. Saber que no están solos, que hay personas que pues somos profesionales y que estamos aquí también para ayudarlos, ¿no? Y bueno, Ruth, me dio mucho gusto que estuvieras aquí. Nos estamos viendo, Ruth. Hasta luego. Gracias, Esther. Un abrazo.